una fábrica de sillas o cómo funciona el capitalismo por dentro. Vamos a ver ahora una exposición un tanto esquemática, bastante esquemática, sobre el funcionamiento del capitalismo por dentro. Esto es, al interior del proceso productivo, al interior de una fábrica. Entonces suponemos que estamos frente a una fábrica de sillas llamada Don Pedro, como es el nombre del señor que está a un lado, y vamos a explicar entonces el proceso de producción de bienes bajo la lógica del sistema capitalista. Lo primero que tenemos que entender es que el capital no es un monto en sí de dinero, no es una bolsa de dinero, no es un cofre de monedas, no es un cerro de billetes, es un monto de valor en movimiento, en constante incremento. La fórmula que se dice al respecto es que el capital es un valor que se valoriza, es un monto de valor que está en movimiento creciente. Y la forma en que se representa es esta: B1 yendo hacia B2, aquí, y esa es la fórmula que equivale a decir valor inicial que se transforma en valor final. Hay un ciclo económico que empieza con B1 y termina con B2. Luego empieza otro ciclo económico que empieza con B1 y que se transforma en B2 o el valor final. Ejemplo, empiezas con 100 pesos, haces tu proceso de trabajo, produces y vendes tu mercancía y terminas con 200 pesos. Ese movimiento de poner a trabajar el proceso es un proceso en que el capital se incrementa. Esa es la función, digamos, esa es la definición del capital. Si está estancado, no es. Si está en constante incremento, es un capital. El capital, para hacer este ejercicio, se divide en partes. Y para este caso, vamos a utilizar como capital constante porque permanece en la propiedad del dueño, por así decir, el edificio, las máquinas, las herramientas, y vamos a incluir, por fines de la exposición, la materia prima, aunque la materia prima normalmente se va en el producto producido, para hacer las cosas más simples, vamos a considerar en cierta forma a la materia prima como parte de ese capital constante, aunque en los esquemas normales de explicación de este asunto se le ubica fuera junto con la fuerza de trabajo. Nosotros vamos a ponerla dentro del capital constante y vamos a poner el capital variable exclusivamente como la fuerza de trabajo, que es lo que es la fuerza que se materializa en el proceso y que se imprime, por así decir, en el bien, en el producto, y esa es la fuerza creativa del producto. Se le conoce como fuerza de trabajo, como mano de obra, y se paga con un salario. Es aportada por los trabajadores. Entonces tenemos un ejemplo ficticio o imaginario de lo que es este proceso de la fábrica de Don Pedro, donde todo esto es un ejemplo ficticio, ya lo dije,
y entonces vamos a comenzar con un capital de 84,000 pesos que tiene don Pedro. Ese capital de 84,000 pesos, don Pedro lo va a gastar en comprar salarios, 44,000 pesos en salarios y 40,000 pesos en insumos como capital constante, edificios, mantenimiento, etcétera, lo que queramos, ¿no? De esa inversión y la puesta en marcha del ciclo, la fábrica de don Pedro genera 400 sillas. Cada silla le sale, si hacemos la división, en 210 pesos. Y cuando las llevamos al mercado, las vamos a vender a 250. Por lo tanto, vendiendo las 400 sillas a 250, obtenemos un total de 100,000 pesos. Que comparado, si le quitamos los 84,000 pesos del principio, estos, vamos a tener una ganancia de 16,000 pesos. O sea, una ganancia de casi el 20%. Y se cumple nuestra función de capital porque iniciamos con 84,000 pesos y terminamos con 100,000 pesos. El ciclo económico está terminado. Hubo inversión, proceso productivo, producto, venta del producto, recuperación de la inversión con un agregado mayor, una ganancia de 20%, nada despreciable, y por lo tanto el capital aumentó. P2 ya es más que B1 y por lo tanto se cumplió. Este es el capital. Para el siguiente ciclo empezamos con 100,000 pesos y vamos a mantener el capital variable de salarios en 44,000 pesos. Vamos a contratar a la misma gente que va a hacer básicamente lo mismo. Y lo que vamos a hacer es incrementar los insumos, el gasto en los insumos. ¿Ok? Y entonces, como tenemos 100,000 pesos y vamos a gastar 44,000 pesos aquí, el resto, que son 56,000 pesos, lo metemos como insumos. El resultado de poner a trabajar esto es que en vez de producir 400 sillas, vamos a producir 476.1 sillas, que nos salen a 210. Y como el precio de venta en la sociedad en que estamos es a 250, le tenemos una ganancia por silla de 40 pesos. ¿Ok? Por eso, cuando vendamos las 476 sillas, vamos a obtener 119,000 pesos, teniendo una ganancia de, si empezamos con 100 y obtenemos 119, pues tenemos una ganancia de 19,000 pesos, que es otra vez casi el 20%. Y nuestro valor segundo, nuestro K2, ya es de 119. Antes habíamos terminado con 100,000, ahora terminamos con 119,000. Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar después? Lo que va a pasar después es que otra vez agarramos la cifra con la que terminamos el ejercicio pasado y comenzamos el tercer ejercicio. Mantenemos nuevamente el monto de salarios en la misma proporción, el mismo precio, en el mismo costo, y el resto, que ya son 75,000 pesos, lo compramos en insumos. De tal manera que al poner esto a trabajar,
en vez de producir 476, como ya le metimos más lana, entonces producimos 566 sillas que nos salen a 210 pesos, pero como las vendemos a 250, ganándole 40 pesos a cada una, nos reporta una venta total ya terminada de 141,500 pesos, donde tenemos 22,500 pesos de ganancia, porque son otra vez aproximadamente el 20% de tasa de ganancia. ¿Ok? Eso quiere decir que al terminar el ciclo que nosotros habíamos empezado con 119,000 pesos, vamos a terminar con 141,500 pesos. Y así sucesivamente volvemos a iniciar el ciclo, ahora con 141,500 pesos, gastamos la misma cantidad de dinero en capital variable y incrementamos el insumo, y por lo tanto otra vez obtenemos un incremento en la cantidad de productos, de sillas producidas, donde ya estamos en 673 sillas que nuevamente nos salen en 210, que vendemos en 250 y cuya venta total va a alcanzar los 168,250 pesos, que nos dan una ganancia de 26,750 pesos, o sea, otra vez el 18.9%, y que nos reporta un capital final de 168,250 pesos. ¿Ok? Al principio comenzamos con 141,500 y terminamos con 168,250 pesos. Y así todos los demás ciclos, vuelve la cosa. Empezamos con 168, 250, gastamos lo mismo en salarios, metemos más dinero en insumos, tenemos mayor producción, agarramos 800, ya producimos 800 sillas, mantenemos como se mantiene el costo unitario, nos salen de 210 pesos, las vendemos en 250, ganando 40 pesos por cada una, y al final obtenemos 200,250 pesos con una ganancia de 32,000 pesos, que nuevamente equivale a alrededor del 20%, y nuestro capital pasa de 168 a 200,250. Este es el ejercicio ordinario de una fábrica ficticia, pero que representa o trata de representar el movimiento ordinario en un proceso capitalista, ¿okay? Donde el capital empieza de una manera, hay un proceso productivo, hay unos bienes producidos, hay un precio para venderlos, hay un costo, para venderlos, un precio de venta, se realiza la venta del producto, se obtiene una ganancia y se tiene un valor valorizado, un K a K', valor que se valoriza, 1,250. ¿Ok? Este es el ejercicio, digamos, regular. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, podemos decir varias cosas. Vamos a fijarnos en los datos y tenemos que los salarios, el gasto de los salarios fue constante. Siempre fue el mismo gasto en salarios. Tenemos que el número de sillas producidas se va creciendo al grado que alcanza el doble. Aquí eran 400 y aquí ya son 800, un poquito más. Sí, pero en 5 ciclos aumentamos la producción al doble. Y como el mercado está estable, tenemos el mismo costo unitario, el mismo precio de venta, nuestra empresa le va muy bien. ¿Por qué?
tenemos el doble de ganancia. Cuando empezamos ganamos 16,000 pesos. Cuando terminamos en el quinto ciclo ganamos 32,000 pesos, que es el doble, y mantenemos la misma tasa de ganancia. Eso quiere decir que si las condiciones de mercado no cambian, a mayor capital constante de insumos, vamos a tener mayor ganancia. ¿Ok? La primera regla sería entonces eso. Si las condiciones del mercado no varían y tenemos ese ritmo de inversión, reinversión, etcétera, etcétera, manteniéndose el costo unitario, el precio de venta, etcétera, la tasa de ganancia, en poco tiempo podemos duplicar nuestras ganancias, y esto es si y solo si las condiciones del mercado no cambian. Esto estamos hablando de una empresa exitosa. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Bueno, aquí tenemos un ejemplo diferente. Tenemos el ejemplo de arriba, donde si las cosas no cambian, más capital constante tiene más ganancia. Tenemos el mismo salario, producción al doble, ganancia al doble, ¿ok? Todo lo que acabamos de decir. Y tenemos un ejemplo de otro capitalista, un amigo de don Pedro, don Alberto, el que quieran. Este señor ve el negocio de don Pedro y dice, pues yo quiero, es un buen negocio, pero él no tiene 84,000 pesos para empezar, solo tiene la mitad, 42,000 pesos. Entonces, no puede contratar 44,000 pesos de salarios porque ni siquiera tiene esa cifra. Entonces gasta la mitad que don Pedro, y también gasta la mitad de don Pedro. ¿Ok? En insumos. Entonces en ese momento él no puede producir 400 sillas, sino la mitad, 200. Como el costo es unitario, le sale a 200 pesos, 210 pesos cada silla, y a 250 pesos las vende. Logra un total de 50,000 pesos, con una ganancia de 8,000 pesos, que es aproximada el 20%, y ya tiene un capital más grande porque empezó con 42 y terminó con 50,000. Mientras el nuevo señor tenga otra zona de trabajo y venta y pueda realizar todo su ejercicio normal, no hay ningún problema. Pero como su ritmo de movimiento es más lento porque tiene menos capital, no va a alcanzar nunca a don Pedro, porque el ritmo, o sea, el volumen de crecimiento de don Pedro es fuerte y el otro tiene uno más débil. Don Pedro tendría que dejar de trabajar, estancarse, y el otro seguir, para que llegue el momento en que este de abajo tenga los 84, y don Pedro no haga nada durante 5 ciclos para a lo mejor alcanzarlo. Pero como los capitales no se detienen, don Pedro nunca se va a detener, el segundo señor siempre va a ir rezagado. ¿Ok? Si llega algún momento en donde el mercado de don Pedro es el mismo mercado, entonces va a ser vulnerable a la competencia, porque la cantidad de sillas que don Pedro tiene son mucho mayor, y él, para asegurarse su mercado, podría sacrificar parte de su ganancia y bajarles un poquito de precio, y entonces el otro se vería obligado también a bajarle de precio, y aquí entraríamos en una disputa donde por lo general el capital que tiene más dinero termina por ganar, justamente porque tiene más recursos. Entonces es un ejemplo
de otra situación, vista por sí misma o vista en combinación con la fábrica de Don Pedro. Todavía hay otro ejemplo más. Pues bueno, aquí está. B1 puede permanecer mientras tenga su propio mercado. Si no, se mete en problemas. Y aquí tenemos otro caso de B2. B2 tiene 42,000 pesos como B1. Contrata trabajadores igual por el mismo monto que B1 y compra los mismos insumos. Pero tiene un problema. Sus trabajadores no son tan diestros, no son tan hábiles y sus máquinas están un poco viejas y cosas por el estilo, y entonces no puede producir 200 sillas, solo produjo 100. Entonces, dada la inversión que hizo, el costo unitario de las sillas le salió en 420 pesos, mientras que a este y a los Don Pedro también le saldría en 215. Como el precio de mercado es 250, Don Pedro y B1 ganan 40 pesos por venta de sillas. Pero este señor, al que la silla le cuesta producir 420 y la vende en 250, no gana nada. De hecho, pierde. Entonces, mientras este logra vender todo en 50,000 pesos y tener una ganancia de 8,000, este logra vender todo en 25,000 pesos y pierde 17,000 pesos. ¿Sí? Este tuvo su 20% de ganancia positiva y este tuvo una 40% de pérdida. Por lo tanto, se endeuda. Este va a perder su capital y termina en cero. Llega un momento que no le queda dinero y va a tener que ir a vender su fuerza de trabajo como un trabajador de la fábrica y no como el capitalista de la fábrica. ¿Ok? Frijol sin puerco. Está listo. No es un capitalista, no cumple con empezar con un dinero y terminar con más de ese dinero. Es quiebra completa. Bueno, entonces eso nos indica que también hay ciertos límites para hacer las cosas y que tenemos que alcanzar cierto nivel de productividad, cierto nivel de trabajo en nuestra gente, en nuestras máquinas, etcétera, porque de lo contrario nos estamos metiendo a competir a un lugar que no vamos a poder conseguir los precios, que los productos nos salgan a un precio por debajo del precio de venta. Y si no podemos hacer eso, quebramos. Bueno, entonces tenemos ahora otro caso. Supongamos que aquí está el negocio de Don Pedro. Fantástico. Bueno, aquí habían sus dos ejercicios anteriores. Aquí está el mismo ejercicio. Todo muy bien, ya gana el doble, etcétera. Pero Don Pedro se retira. Dice, no, ya trabajé mucho, buena onda, yo ya me quiero ir a descansar. Y le dejo el negocio a su hijo. Y resulta que su hijo es una persona muy buena y muy amable y trata bien a la gente y no sabe nada de la fábrica, pero bueno, es el hijo de Don Pedro y a él le toca manejarla. Y entonces, como es de corazón de pollo, entonces dice, no, pues sí, pues nos hemos hecho de una lana, pues, yo gano bastante bien, tenemos una buena casa, buenos carros, mis obreros viven mal, pues voy a aumentarles el trabajo, el salario. Y para que vean que soy buena onda, les duplica el salario. Yo soy buena onda. Sí, ¿por qué no? Me parece bien. Y les aumenta el salario. Y entonces empieza su ciclo. Y él tiene 200,000, 250 pesos, que es con el que empieza.
Entonces con esos 200,000, 250 pesos, contrata en salarios al mismo número de trabajadores, pero les paga el doble, 88,000 pesos. El resto compra insumos, produce 688 sillas, pero le salen a 320. ¿Sí? Por las combinaciones de aquí, ya al aumentar el precio de la fuerza de trabajo, el costo de producción de la silla aumenta. ¿Sí? Pasa de 210 a 320. Subió 110 pesos. Cuando él va al mercado, tiene que venderlas al precio establecido. No es que diga, oigan, fíjense que yo soy buen patrón y soy buena onda, le aumenté el precio de su fuerza de trabajo y ahora mis sillas, pues como yo le debo ganar 40 pesos a cada silla, mis sillas van a valer 360. Si él pone las sillas a 360, nadie se las compra, porque el precio que todo el mundo vende las sillas es a 250. Entonces él no puede hacer eso. Y entonces se mete en un problema, porque lo que le costó producir en 320 pesos, ahora lo tiene que vender en 250. Cuando lo vende, recupera 172,000 pesos y se da cuenta que perdió 28,250. O sea que no tuvo una tasa de ganancia positiva, sino una negativa de 14.7. Y su capital, que había empezado a ser de 200,000 pesos con 250, terminó en 172,000 pesos. Su capital se está yendo para abajo. No se realiza como tal y está en un periodo de veamos, ¿no? Pero esto no siempre las empresas se dan cuenta, porque los procesos aquí están puestos de manera muy clara y muy específica, y empiezan un día y terminan en otro. Generalmente esto es un movimiento mucho más complicado y se requiere tiempo para que la empresa saque sus cuentas de lo que gastó, de lo que pagó, y luego checar si está yendo bien y si están teniendo tasa de ganancia. Y a veces empresas grandes pueden entrar en un proceso y de repente se dan cuenta que hace 3 meses que están operando con pérdidas. Por eso quiebran las empresas grandes. Y a veces, bueno, se dan cuenta más rápido, en fin. Y por eso ahorita hay todo un sistema de gente que trabaja específicamente para llevar eso, que son los administradores, los contadores, los auditores y todos esos, sobre todo administradores, que se encargan de ver que todo esté en orden para evitar que hayan pérdidas y tener siempre la claridad de qué está pasando en tu negocio. Si están subiendo las materias primas o no, si tienes suficiente cosas en la bodega, si estás pagando a los proveedores, si el precio aumentó de tal cosa o no, en fin, todas esas cosas se van a valorar en un ejemplo muy complicado. Nosotros, como estamos viendo un ejemplo simple, pues bueno, el hijo de don Pedro se da cuenta rápido que le fue mal y que perdió 28,250 pesos. Pero como no entiende nada de economía, dice, no hay problema. Y empieza el siguiente ciclo con 172,000 pesos. Y como sigue siendo buena onda, vuelve a pagarle a sus obreros el doble de lo que le pagaba antes. Por lo tanto, ya tiene menos dinero para comprar insumos, compra menos y al final del ciclo ya no produce 688 ni 800. Produce solo 537 sillas, que le están costando 320 pesos y que al venderlas en 250 le van a permitir recuperar 134,250 pesos, pero que significa eso una pérdida de 37,750, alrededor del 21.6%, y su capital se está esfumando. Pasó de 172,000 a 134,000. Perdió casi 40,000 pesos.
Y así sigue. Y como es un ignorante y no sabe nada, vuelve a hacer lo mismo. Arranca con 134, vuelve a pagar los salarios al precio que estaba pagando. El resto lo mete en insumos, produce menos sillas, le salen igual de caras, las vende a 250, recupera una parte y pierde 40,000 pesos, 30,000 pesos otra vez. Otra pérdida grande. O 21% y su capital ya está en 104. Y al siguiente ejercicio, otra vez, hace todo, y termina con 81. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el capital que tenía al principio de 200,000 se está convirtiendo en 81. En unos cuantos siglos más, el hijo de don Pedro quedó completamente arruinado y se cerra la empresa. Eso es lo que pasa. ¿Qué nos está diciendo entonces este ejercicio? Nos está diciendo que aunque hay mismo salario, al monto del salario tan alto, tiene una producción que termina siendo menor y va reduciéndose al grado de la mitad, porque la inversión aquí se disminuye al haberse gastado en los salarios. Y entonces ya no hay suficiente materia prima, etcétera, y el número de sillas es menos, es más caro, y al venderlo, aunque se recupera una parte, se recupera menos de lo que se invirtió. Y por lo tanto hay pérdidas, pérdidas y pérdidas. Entonces, mientras menos capital de insumos le estamos metiendo por pagar salarios elevados, más mal nos va a ir. Tenemos una cosa que se llama una mala composición orgánica de capital. El capital debe estar compuesto más de esta forma, con salarios, vamos a llamar moderados, que con altos salarios, porque el alto precio de los salarios produce el incremento del precio de las mercancías y a la hora de llegar al mercado no podemos ser competitivos y tenemos que perder en cada venta y eso nos lleva a la quiebra. ¿Ok? ¿Quedó claro? Si no, pongan pausa, retroceden y vuelven a ver. Entonces, siguiente. ¿Qué es la composición? ¿Qué es la composición orgánica de capital? La composición orgánica de capital es la relación entre las partes del capital. Hay un error allá. Es decir, la división del K1, el K de insumos, entre el K de salarios, de lo que resulta una tasa o porcentaje. O sea, había 40,000 entre 44,000, 56,000 entre 44,000, ¿ok? Y siempre se mantuvo los salarios constantes y las inversiones mayores. Entonces la composición orgánica aumenta. Y eso quiere decir que esa composición orgánica, a partir de que aumenta, pues va hacia arriba. Quiere decir que la empresa está logrando un crecimiento porque pasa de 0.9 a 1.27 a 1.70 a 2.20, etcétera. Tic, 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 tic. En la gráfica que usan para exponer el estado de la empresa, se puede ver que la empresa está yendo sólidamente. En cambio, si pasamos esos datos a la segunda parte, a partir de que el hijo de don Pedro, vamos a ver cómo empezó de 1.27, que no estaba mal, pero como estaba mala su composición, empezó a bajar hasta aquí. Y cuando llega, aquí está. Va a llegar un momento en que quiebre. ¿Ok? Bueno. Estos ejemplos no nos importan específicamente las cifras. Solo me interesa que vean y que entiendan las relaciones
de las partes de los procesos, para que después podamos arribar a las conclusiones. ¿Qué podemos concluir después de haber visto estos ejercicios? Entonces, dice el obrero, ¿siempre hay que pagarles mal a los obreros? ¿El pago de los obreros es un problema moral o es un problema económico? Si le pagamos mal a los obreros, ¿nos va bien? Si les pagamos mal, bien a los obreros, ¿nos va mal como patrones? Aquí lo que estamos develando en realidad, y lo que nos interesa entender, es que empieza a aparecer la contradicción fundamental del capitalismo, lo que se llama la contradicción fundamental del capitalismo. El capital está por un lado y el trabajo está por el otro. Lo que le beneficia al capital no siempre le beneficia al trabajador, y lo que le beneficia al trabajador no siempre le beneficia al capital, y va a haber una contradicción, va a haber una fuerza entre las dos partes que choca. Y aquí dice, ¿y la composición orgánica de capital? ¿Qué indica? Lo importante es que haya ganancia, pero el COC te da una idea de cómo son las cosas. La composición orgánica te ayuda para entender por dónde vas, pero siempre en un ciclo de capital lo importante es que haya ganancias. Si no hay ganancias, independientemente de la composición orgánica que marque, no sirve. Tiene que haber ganancias, y entonces a partir de eso te vas fijando en tu composición para saber si vas yendo bien o vas yendo para abajo. Pero siempre que haya ganancias, no hay problema. Lo que sí suele suceder es que no siempre sabes qué ganancia tienes, porque a lo mejor todavía no has terminado de vender tu producto. Y cada ramo económico, cada rama, no sé, de la comida, de la producción de muebles, de la producción automotriz, de diferentes ramas de la economía, tienen sus composiciones orgánicas de capital que marcan que para que sea lícito, para que sea interesante que tú entres, tienes que tener una composición de 2 puntos o algo por el estilo, porque si no alcanzas esas metas vas a meterte y vas a perder. Si tú tienes una composición baja y te metes con un güey que tiene una composición alta, te va a aplastar. A menos que vendas en otra región que no tiene nada que ver con la del otro, podrías medio sobrevivir. Pero cuando el mercado sea uno solo y tengas que competir con alguien que tiene más lana que tú, una mejor composición orgánica de capital, te va a exterminar. Imagínense entonces que tenemos a Don Pedro versus una macrofábrica. Entonces les pregunto, ¿y qué pasa si a la ciudad donde estaba Don Pedro llegó y se instala una fábrica enorme? Y tenemos a Don Pedro con su tasa creciente. Aquí hizo ejercicio el de su hijo, porque no lo estamos tomando ahorita. Pero la mega fábrica viene con una composición de capital mucho más alta y va a estar por encima de Don Pedro. ¿Quién va a ganar la competencia? Cuando el mercado se unifica y tenemos que luchar por el mercado, gana la competencia el que tiene mejores recursos, el que tiene mayor composición orgánica de capital, el que tiene mayor dinero, etcétera, etcétera. Entonces va a ser difícil que la tiendita de la esquina le gane al Oxxo. Va a ser difícil que el señor que vende aires acondicionados en una tienda en el centro de la ciudad le gane a Walmart o a un super grandote. Las ventas de computadoras, las tiendas que vendían computadoras eran un montón. Ahora
una población muy grande de gente compra computadoras en tiendas muy grandes porque dan más comodidades de pago, dan más crédito, etcétera, y entonces como tienen más capital, más recursos, más todo, van derrotando poco a poco a sus competidores y los van exterminando, ¿no? Entonces cuando don Pedro tenga el mismo mercado que una mega fábrica, cuando compartan ese mercado, ¿qué creen que va a pasar? Una fabricota enorme contra una fábrica chica. El resultado a largo plazo es que la concentración de capital se va a ir incrementando en pocos individuos. Esto es, don Pedro va a perder y le van a terminar comprando su fábrica o simplemente la liquidan. Las tienditas, alrededor del Oxxo van a ir tronando y las tiendas de productos que ahora se consiguen en el súper con mayor crédito, etcétera, también van a ir cayendo. La misma existencia, por ejemplo, de supermercados, de tiendas de supermercados, está exterminando a los mercados locales. Vayan, por ejemplo, al mercado de Chuburná y hablen con los vendedores de carne, los vendedores de pollo, los vendedores de cualquier cosa de ahí y pregúntenles cómo era hace 15 años, hace 10 años que no había los supers esos que están cerca de por allá, la Gran Plaza, en la parte de Chedraui, etcétera. Entonces una gente prefiere ir en coche a la tienda de la otra, comprar cosas congeladas, y se va a su casa y las pone. Firma con una tarjeta de crédito o algo por el estilo, en vez de ir al mercadito todos los días a comprar. ¿Por qué? Porque la gente tampoco tiene tiempo para ir al mercado todos los días. Entonces le es más fácil ir al súper grande y encontrar todo en un mismo techo. Y si se fijan ahora en algunos lugares, por ejemplo en ese súper que está aquí por Chuburná, ya puedes llamar por teléfono y te traen tu compra. Porque están tratando de dar servicios externos que obligan a la gente, o sea, que permiten a la gente ser clientes de esa manera y con eso evitan que los clientes se vayan a comprar a la otra tienda. Cuando hacen ofertas y cuando hacen que regalan vales, ese tipo de cosas, monederos, solo están tratando de evitar que vayas a gastar tu dinero a otro lado, porque están compitiendo con las otras tiendas. Esa competencia es benéfica para el consumidor, pero es temporal y finalmente si alguno de los competidores truena, entonces se acaba. Y lo que pasa es que el capital se concentra en menos manos, en pocos individuos, y los demás se quedan fuera. Y los que eran capitalistas y los que trabajaban allá o pasan a la fábrica, ahora le cambian de nombre, etcétera, o simplemente se van a la calle y empiezan a buscar trabajo. Pero esta concentración de capital en pocas manos implica generalmente que mucha gente se quede sin empleo o que empiece desde abajo y a ese proceso de concentración de la riqueza por un lado y expansión de la gente que no tiene otra cosa más para vivir que la venta de su fuerza de trabajo se le llama polarización social. La sociedad se va hacia los polos, a gente con mucha lana y a gente con nada más que su fuerza de trabajo. Fin.